Es probable que el color azul en animales y plantas nos llame la atención más de lo normal, ya que es poco habitual encontrarlo. Menos de un 10% de las plantas tienen esta coloración y es todavía más extraño en animales. Para algunos, este vistoso color es una estrategia de atracción y por tanto una cuestión de supervivencia. Pero además, en la naturaleza, la obtención de un pigmento azulado no se consigue de la misma forma que otros de los colores más comunes. La explicación para la extrañeza de la presencia de color azul en la naturaleza está en la ciencia, desde la perspectiva de la química detrás de la producción de los colores y la física detrás de cómo los vemos. El ojo humano es capaz de distinguir los colores gracias a entre 6 y 7 millones de células sensibles a la luz llamadas conos. De estas células existen 3 tipos, cada una de las cuales es más sensible a una longitud de onda de luz particular: rojo, verde o azul. Cuando vemos el color azul, como en una flor o un zafiro brillante, estos están absorbiendo parte de la luz blanca que cae sobre ellos. En el caso de los minerales, para que se logre el color azul, tiene que pasar también algo poco usual, y está relacionado con la diferencia de energía. Por ejemplo, en las estructuras cristalinas interactúan los iones que la constituyen. En el caso del lapislázuli, 3 átomos de azufre unidos dentro de una red cristalina que pueden liberar o unir un solo electrón. En estos casos, la diferencia de energía es lo que da lugar al color azul de su naturaleza. Y en el caso de los animales, la presencia del azul es aún más inusual. En las mariposas azules, las escamas de sus alas tienen manoestructuras dispuestas en capaz que manipulan la luz y hacen que se cancelen algunos colores entre sí, dejando visible solo el azul. Durante un tiempo se fantaseó con esta idea y cobró relativa fuerza entre los aficionados a las curiosidades pensar que la visión del color azul había surgido en algún momento. Si hojeamos la Ilíada y la Odisea de Homero y creemos conveniente ir anotando cada color que nombra en ellas, encontraremos que la lista es bien corta. Entre el exuberante vocabulario del maestro habrá tan solo 4 o 5 colores, según los entendamos: el blanco de la leche, el rojo purpúreo de la sangre, el negro del mar y el amarillo verdoso de la miel y los campos. Es algo extraño sin duda, y aunque podría tratarse de una casualidad, resulta que no existen referencias directas al color azul ni en el griego clásico ni en sus principales civilizaciones contemporáneas. Pensar que la visión del color azul había surgido en algún momento entre Homero y nosotros es fascinante, sin duda, pero difícil de creer. La humanidad ya estaba asentada a lo largo y ancho de casi todos los continentes. Si investigamos más a fondo, veremos que en realidad los griegos se referían a muchos otros colores de forma extraña. Su manera de clasificarlos era en parte por su luminosidad o por lo que estos transmitían. Por ejemplo, según relata Andrea Marcolongo en su libro La lengua de los dioses, tanto algunos rojos como ciertos azules eran llamados pórfiros por parecer agitados e hirvientes. Aunque dicha palabra ha llegado a nuestra lengua como púrpura, así pues podríamos decir que lo que para nosotros es azul, para los griegos eran una multitud de colores diferentes, algunos más cercanos al rojo, otros más próximos al verde, y así con cada tono que podamos imaginar. A excepción del cielo y el mar, el azul es casi residual en la naturaleza. Podemos encontrarlo en bayas, flores, plumas de aves, escamas, la superficie de algún otro insecto y poco más. Esta relativa escasez, comparada con todos los colores, hacía difícil obtener pigmentos azules, haciéndolos extremadamente caros e impidiendo que se extendiera su uso. Sabemos que existe multitud de lenguas que poseen menos nombres que nosotros para referirse a los colores y que el azul es el que falta con más frecuencia, posiblemente por su escasez. De hecho, los más constantes son también los más frecuentes, el blanco y el negro, o mejor dicho, lo claro y lo oscuro. Estos son seguidos de cerca por el rojo, tan relevante en la naturaleza, donde puede significar sangre, alimento maduro o peligro. Muchos colores de los que vestimos han sido robados de otros seres capaces de sintetizarlos, como el carmín se extraía de un insecto llamado cochinilla y el púrpura de las túnicas más nobles provenían de unas caracolas marinas altamente cotizadas. Se podría pensar que, consiguiendo suficientes plumas e insectos de azules vibrantes, podríamos extraer sus pigmentos y, aunque sea caro, crear una suerte de pintura azul. Pero no importa cuántos reúnas o lo que hagas con ellos, porque no se conseguirá ni un solo miligramo de pigmento azul. El motivo es que ni las aves, ni el cielo, ni los insectos, ni siquiera el eléctrico color que pinta la cara de un mandril contiene el más mínimo rastro de pigmentos azules. Por lo general, los colores tienen un origen relativamente fácil de entender. Aunque nos llevó muchos siglos, finalmente comprendimos que la luz visible que emite el sol puede que sea blanca, pero no es toda igual. Los fotones, las partículas que la componen, tienen más o menos energía y eso se expresa
expresa como diferentes longitudes de onda, algo que podemos visualizar como la distancia entre la cresta de dos olas del mar que se persiguen. Si las partes altas de las olas están cerca, diremos que tienen una menor longitud de onda, serán más enérgicas. Si por el contrario la distancia es mayor, también tendrán mayor longitud de onda y menos energía. Esto es una simplificación, pero es importante entenderlo porque dependiendo de esa energía, nuestro ojo detectará los fotones de una manera o de otra, diferencias que el cerebro interpreta como colores distintos. Imagina un arco iris. El color rojo en uno de sus extremos será el que tenga una longitud de onda mayor, y a medida que nos desplacemos hacia el añil, veremos que la longitud de onda va disminuyendo, haciéndose más energética. Cuando nuestro ojo es bombardeado con fotones de muchas longitudes de ondas diferentes, nuestro cerebro interpreta eso como luz blanca. Sin embargo, solo hace falta hacer pasar esa luz a través de un prisma para ver cómo se divide en el arco iris que hemos descrito. La clave del color está en que algunos objetos tienen preferencia por absorber unas u otras longitudes de onda. Los objetos negros las absorben todas, motivo por el que se calienta más rápido bajo el sol, y al apenas rebotar fotones en ellos, los vemos como el opuesto del blanco. Cuando un objeto absorbe todos los fotones menos los que tienen longitud de onda entre 660 y 700 nanómetros, veremos el color rojo. Eso es lo que hacen los pigmentos, absorben todas las longitudes menos aquella que corresponde al color con el que nosotros los nombramos. El problema de esto es que no es nada fácil sintetizar nuevos pigmentos a partir de la nada. A fin de cuentas significa producir moléculas con propiedades ópticas tremendamente concretas, algo que por puro azar sería una anomalía. No obstante, ha ocurrido, y las ventajas que proporcionaban han permitido que los individuos capaces de producir algunos de estos pigmentos sobrevivieran mejor, perpetuándose. Por eso, cuando contemplamos los muchos colores que adoptan las hojas en otoño, estamos viendo el verde que rebota en la clorofila, el amarillo de la luteína, el naranja del betacaroteno y el rojo de las antocianinas. El color de muchos otros no es propio, sino que depende de lo que coman o de lo que hagan, como el rosa de los flamencos, que obtienen por su dieta, o el leonado de los quebrantahuesos, que consiguen haciendo la croqueta en el barro. Modificarlos un poco no es el problema, y a ello debemos la gama de naranjas y rojos, así como su combinación, pero el azul es diferente, algo que muy pocos seres vivos han conseguido: la pterobilina, sintetizada por las mariposas Nesaea, el único animal conocido con un verdadero pigmento azul, que además no puede transmitirse por ingestión. Así que, ¿cómo surge el azul de los pavos reales o de la icónica mariposa morfo? Por suerte hay otras formas de producir colores más allá de los pigmentos, como la iridiscencia de una pompa de jabón. En ellas no hay franja de pigmentos perfectamente ordenado. Sería extraño que los hubiera y no se mezclaran con el fluir natural de la superficie de la pompa. Lo que está ocurriendo es un fenómeno muy diferente, que no depende tanto de la química de los pigmentos como de la física de la naturaleza propia de la luz. Algunas estructuras ya no microscópicas sino nanoscópicas tienen la forma para conseguir que la luz haga verdaderas acrobacias. Si nos acercáramos muchísimo a las alas de una mariposa morfo, esos enormes insectos sudamericanos de un azul especialmente brillante, veremos que están compuestos por diminutas escamas. Esas escamas son el polvillo que sueltan cuando chocan con algún objeto o un desaprensivo las coge sin cuidado. Si nos acercamos todavía más, cada una de esas escamas tienen una superficie enrevesada, como pequeños árboles de Navidad que repiten una y otra vez de forma periódica. Cuando la luz blanca choca con estas diminutas estructuras, parte es absorbida, pero la mayoría rebota transformada. Aunque el concepto es mucho más difícil, podríamos decir que si volvemos a imaginar esa luz roja como las olas del mar y antes viajaban al unísono, ahora el oleaje estará mal sincronizado, la cresta de una ola coincidirá con la zona baja de la otra, destruyéndose y quedándose un mar en calma. Eso les pasa a todas las longitudes de onda, destruyéndose a sí misma. Bueno, a todas no, precisamente las azules tienen las propiedades adecuadas para seguir bien sincronizadas tras rebotar en las escamas y llegar íntegras a nuestro ojo. De hecho, si mojamos con alcohol las alas de esas mariposas, veremos que pierden su color, porque al cambiar el aire por un líquido, la luz ya no se curva del mismo modo. Se trata en el fondo de un proceso similar al que ocurría en ese prisma que hemos comentado, capaz de doblar en ángulos diferentes los distintos colores de la luz, creando un arco iris cuando la luz blanca lo atravesaba, un proceso llamado refracción y que también explica el color del cielo, del mar o de los ojos azules. En estos tres casos, cuando la luz blanca los atraviesa, choca con partículas del tamaño exacto
para que las ondas con mayores longitudes choquen con ellas, rebotando en todas las direcciones y desviándose. Solo la luz azul es capaz de viajar en línea recta atravesando el aire y el iris durante el tiempo suficiente para llegar a nuestros ojos. En cierto modo, la ubicuidad del azul es un producto humano, una consecuencia de nuestro desarrollo como civilización y otro motivo para llamar a la Tierra un planeta azul. El azul con el que pintaban los egipcios, aunque más frecuente, seguían siendo relativamente escaso y lo obtenían a partir del cobre. No obstante, colores azules como los que vemos en la Capilla Sistina derivan mayormente de otros minerales como los silicatos de cobalto y derivados del aluminio, siendo un ejemplo azul de cobalto.